Ok, iniciemos con la sesión de hoy. Hoy vamos a hacer un poco distinta la clase. Recuerden que les decía anteriormente que la maestría es distinta a la licenciatura. Entonces, la clase va a ser un poco distinta porque la van a dar ustedes. Ok. Vamos a analizar algunas cuestiones actuales de filosofía y la educación. Entonces, va a ser un tipo de ejercicio, como la vez anterior que también hice un tipo de ejercicio. Ahorita van a hacer un tipo de ejercicio nuevamente, en la cual ustedes van a tener que presentar un tema, ¿ok? ¿De dónde vamos a sacar este tema? Y para eso van a tener una hora. Van a tener una hora para leerlo y prepararlo, y en la siguiente hora lo vamos a exponer. Entonces, les voy a mostrar ahorita algunas cuantas cuestiones. Primero, creo que ya se habrán dado cuenta, si es que ingresaron a su plataforma, que el diseño de nuestra plataforma cambió. La verdad me gusta más este diseño, se ve más bonito. Pues aquí estaría la sesión 3. No he puesto la sesión 3, pero la voy a poner ahorita en un momento. Y pues básicamente, pues aquí tenemos esto. De hecho, les voy a dejar otra tarea más. Se lo voy a poner acá. Se lo voy a poner como si fuera una tarea, pero pues en realidad es lo que vamos a hacer ahorita en clase. Lo que van a exponer es que van a tener que leer unos artículos de filosofía de la educación, es decir, de problemas contemporáneos o ya de lo que es propiamente un análisis en filosofía de la educación, y lo van a exponer ustedes. El artículo es completamente libre, es decir, ustedes pueden elegir el artículo que quieran de esta revista. Hay muchas revistas, por lo tanto, pues va a haber muchas opciones para el artículo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden elegir el artículo que más les guste. La revista, pues es una revista de filosofía de la educación. Y pues, por lo tanto, simplemente elijan uno, el que mejor les parezca. Y ya con eso les van a tomar de ahí los elementos principales y van a exponer de qué trata este artículo, de qué habla y sobre todo su opinión personal respecto al artículo. Y esto lo vamos a compartir con todos sus compañeros. Ya que tengan, o sea, ya que hayan tenido su exposición hecha, o sea, ya leyeron el artículo, ya hicieron la exposición, ya la expusimos, entonces la van a subir al apartado que va a estar en tareas, justamente para, pues para guardar los materiales y que sus demás compañeros lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Igual pues ahí va a estar su calificación de esta tarea, actividad, ¿ok? Pero sí es importante para que los demás lo puedan descargar. Entonces, al finalizar, ya que todos hayan subido su exposición, pues sí tienen que, bueno, ya que la hayan subido, entonces ya los demás pueden descargarlo y tenerlo. ¿Por qué? Porque les va a servir justamente para profundizar. Eso de alguna forma también les va a ayudar para mejorar su pensamiento abstracto, porque estamos hablando de cuestiones filosóficas. Por lo tanto, ya van a leer cómo es un artículo filosófico real, ya no simplemente un manual de filosofía, que es lo que normalmente hemos estado estudiando cuando estaban en la licenciatura. Ok, nada más permítanme buscar aquí una cosa rápida y ahorita les paso el enlace donde está la revista. Es que quiero que sean dos revistas por lo menos, porque la versión, bueno, el enlace que les voy a pasar, que es la versión más reciente de dicha revista, pues como que está, el tema en el que giró la reflexión fue en torno a la complejidad. Pero obviamente no es lo único que existe, ¿me explico? O sea, existen otros problemas, ¿no? O sea, la complejidad sí es uno que se tocó para este mes o para este año de esta revista, pero no es como que ni el único tema que se trata, ni el más importante. Entonces es lo que quiero revisarse de otra revista. Ahorita se las voy a poner de la educación. Bueno, voy pasando el primer enlace. De hecho, hay más opciones. Ahorita se los muestro. Es que es un poco lento mi computadora. Voy a apagar el video para que no consuma datos de video. ¿Tienen alguna duda de lo que les he mencionado hasta ahorita? No, yo no. No, de acuerdo. Entonces, no permítanme que cargue. Ahorita les muestro cuál es la página y les paso el enlace. En realidad tiene más versiones. Lo que pasa es que, les repito, la primera que les va a aparecer es justamente la más reciente. Pero si usted le da clic a los demás años, pues van a aparecer otras versiones de la misma revista. Entonces puede ser la misma revista. Creo que no voy a buscar otra. Con esa misma, simplemente búsquenle entre los diversos años que hay algún tema que les interese. Obviamente traten de hacerlo lo más rápido posible para tener tiempo suficiente.
O sea, no estoy contando el tiempo que estoy ahorita hablando, ¿eh? O sea, cuando digo que es una hora a partir de que ya les haya pasado el enlace y ya tengan lo de y empiecen ya a buscar su artículo, ¿de acuerdo? Yo creo que media hora en lo que se lee en el artículo, son artículos de 20 y tantas páginas muchas veces. Entonces traten de leerlo lo más pronto posible y de entender de captar lo más que se pueda, ¿de acuerdo? Traten de darle 2, 3 leídas ligeras. Si hay algún concepto que no entienden, me lo pueden preguntar o pueden investigarlo en internet, que yo creo que va a ser más rápido, para que vayamos como que definiendo términos, porque yo sé que hay términos filosóficos que pues a veces no son tan comprensibles, o inclusive pedagógicos. A pesar de que ustedes ya llevan pedagogía, puede haber términos que simplemente no eran tan manejados en la licenciatura y que pues al ser un poco más especializada la revista, pues obviamente se profundizan muchas veces en ellos. Es importante que tengan a la mano, o sea, ya eso es como que a nivel personal, ¿no? O sea, para su propia formación. Que tengan a la mano acceso a revistas, aunque sean gratuitas, de pues lo que tiene que ver con su formación, ¿verdad? Si son ciencias de la educación, pues todo lo que tenga que ver con la educación. Desde filosofía de la educación, desde propuestas pedagógicas, debe haber revistas especializadas en pedagogía que seguramente constantemente van sacando nueva información, nuevos artículos, tanto científicos como críticos o reflexivos, sobre el quehacer de las ciencias de la educación, para mantenerse actualizadas, porque lo que sucede con las licenciaturas es que muchas veces no se actualizan tan rápido o tan fácil, justamente porque hay que dar una información base, que esa información base es para que ya en la maestría, pues ustedes puedan lógicamente ir construyendo luego sobre eso y sobre las actualizaciones que hay, pues una capacidad propia de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo aquí la revista, nada, les paso el enlace en este momento. O sea, les quiero mostrar, se lo muestro para que vean rápido cómo es. Ah, creo que de hecho lo están viendo, ¿no? Se ve esta página que dice redalic.org, que lo estoy sacando de Redalic. Sofía, ¿se ve? Sí, sí se ve, profe. De acuerdo. Ok, esta es la revista. La revista se llama Sofía. Es una colección de filosofía de la educación. O sea, son muchos artículos. En este caso es la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador quien tiene esta revista. Obviamente podríamos buscar revistas de otras universidades, pero pues vamos a utilizar mientras esta. Lo que les comentaba es que hay muchos años. Por ejemplo, en el 2020, pues tiene dos números. Tiene el número 28 y el 29. Entonces, aquí hay varios artículos que pueden utilizar, pero todos hablan en torno a la complejidad. ¿De acuerdo? O sea, todos tienen que ver con el pensamiento complejo, porque yo creo que fue el tema del que quisieron hablar en esta ocasión para este número. Pero si ustedes le dan clic a cualquier otro número, inclusive digamos vamos a ver el 28, cuál fue el 28 de este año. O sea, ustedes pueden aquí elegir de cualquiera de estos años, ¿me explico? O sea, no necesariamente tiene que ser. De preferencia traten de que sea entre el 2015 y el 2020, que podríamos decir que es lo más actual. O sea, es justamente lo que hemos estado viviendo en estos últimos 5 años, que es más o menos el lapso en lo que se suelen actualizar luego los planes de formación. Entonces, que traten de que sean entre esos 5 años más recientes. No tiene mucho caso que hablemos de algo que estuvo en el 2000, porque pues ya, eso ya pasó. Pero sí algo de estos últimos 5 años, yo creo que pueden buscar cualquiera. Ahorita, por ejemplo, le di me parece el del 2015, no me acuerdo cuál ahorita le di clic. Y pues va a aparecer seguramente otros artículos en torno a otro tema. Entonces, básicamente vamos a utilizar esta por hoy. O sea, realmente pueden buscar artículos en otras revistas, simplemente esta es la que, pues, es de las primeras que encontré en Redalic, porque luego es un poco complicado, ya que muchas de estas revistas son indexadas. Y eso implica que para poder acceder a ellas tienes que entrar por Sci-Hub, que es como una página que piratea a las editoriales científicas, los artículos científicos, o tienes que entrar directamente por la editorial y normalmente te cobra, ¿no? Porque es así como generan dinero estas editoriales científicas. Que ya luego van a ver que eso es un beneficio y también es perjudicial para la ciencia, pero bueno, eso ya es otro asunto. Ok, mi computadora está muy lenta, pero creo que ya entendieron la idea. Aquí, por ejemplo, este es me parece, mentira, creo que este es el del 2020, pero la versión anterior a la que les estaba mostrando. Nada más que cargue y ahorita vemos de qué temas estaban hablando en esta versión.
Ok, creo que ya cargó, entonces se los muestro. Ah, miren. Por ejemplo, dentro del mismo año 2020, la que estábamos viendo originalmente era la 29, que era la más actualizada. En este del 28, pero sigue siendo 2020. Por ejemplo, la necesidad de la técnica desde la metafísica y la ética. Ok, este está tal vez demasiado avanzado, pero tiene que ver con filosofía de la educación. Homo Sloterdijk, ese es un nombre medio raro, pero seguramente debe ser de Filipinas. Filosofía de la tecnología en la posmodernidad. Ok. O sea, aquí como que giró en torno a la tecnología esta vez. Entonces, tecnociencia y consiliencia como agenda para la filosofía de la técnica. Cibernética educativa, actores y contextos en los sistemas de educación superior a distancia. El mobile learning mediado con metodología PASIE para saberes constructivistas. O sea, todo esto ya es de pedagogía. Imaginarios sociales sobre la tecnología y relaciones interpersonales en jóvenes universitarios a través del cine ficción como recurso didáctico. Más allá de la tablet, una zona intermedia de aprendizaje, potencial innovación y gestión institucional de la Universidad Nacional Cañatena, Perú, etc., ¿no? O sea, si se dan cuenta, hay artículos de muchos temas, ¿de acuerdo? Estos tan solamente son las 2 páginas que les he mostrado del año 2020. Tienen para elegir las de la 2020, las del 2019, que también tiene 2 números, 2018 tiene 2 números, 2017 2 números. Entonces, bueno, vamos a cambiarle, que no sea desde el 2015. Pónganle desde el 2018 hacia acá, hay 6 números de revistas, cada una con diversos artículos. Elijan alguno de todos esos artículos que les pueda llegar a interesar. Hacen su presentación. Por ejemplo, les voy a abrir solamente este para que vean más o menos qué es lo que se van a encontrar y no se espanten. Pues se van a encontrar, obviamente, pues un artículo científico. Un artículo científico, no recuerdo quién les dio metodología, pero creo que ya no fui. Pero recuerden que un artículo científico va a contener básicamente los elementos de toda investigación. Va a tener un planteamiento del problema, va a tener una justificación de la investigación, aunque sea una investigación teórica como esta, porque las de filosofía suelen ser teóricas. Van a encontrarse también una hipótesis, una justificación, bueno, ya mencioné justificación, unos objetivos de investigación, unos conceptos claves, algunas variables que también van dentro de la hipótesis, el desarrollo, o sea, la metodología que se va a utilizar. Si es completamente filosofía, pues va a haber obviamente una metodología completamente filosófica, pero también existen sus métodos. O sea, le voy a ir explicando todo. Luego las conclusiones a las que llegan o el desarrollo de la idea del autor, ¿no? Sobre todo si es completamente filosófico, pues va a ser más bien un desarrollo argumental de todo lo que se está analizando. Entonces, disculpen que mi página esté extremadamente lento, pero bueno, ahorita les muestro exactamente a qué me refiero con el artículo científico. Pero sí me parece importante que lo conozcan, que lo vayan viendo y familiarizándose, porque, pues hasta, o sea, sí realmente ya tienen que empezar a trabajar sobre cosas actualizadas. Entonces, nosotros vamos a escoger el artículo de esa página que nos mostró. Sí, hay muchos artículos, entonces elijan. O sea, recuerden que hay muchos números, porque son revistas, entonces hay muchos números. Revisen el número que a ustedes les convenga. Sí. A partir de ella, pues van haciendo eso. Ahorita ya les paso el enlace. Es que de repente como que mi internet se relantiza, bueno, se hace muy lento. Me fue el nombre. Ok, les paso este. Se los voy a pasar por el chat. Y ahorita les abro en la plataforma el espacio donde van a subir las diapositivas ya que ahí las hayan presentado. Esto para que los demás puedan descargarlas y tenerlas. ¿Ok? A ver. Ok, aquí ya les estoy pasando el enlace. Este creo que lo lleva directamente al número 29, que es el más reciente. Pero pues ahí están ahí están los números 2020, 2019, 2018. Ahí pueden buscarlos. Y pues listo. A partir de este momento, yo creo que ya pueden comenzar a buscar un artículo que les interesa a ustedes. ¿De acuerdo? Como esto parece que está por tardar y no va a cargar rápido, entonces yo creo que más fácil comiencen a buscarlo ustedes por su cuenta, el que más les interese. Y tienen 1 hora, son 12:19, por lo tanto, a la 1:19, bueno, a la 1:20 nos estamos viendo para las exposiciones, ¿ok? Vamos a tratar de pasar todos hoy para que la siguiente clase analicemos otros problemas de la educación. De la educación en nuestra época actual, ¿de acuerdo? Ah, miren, aquí está el ejemplo que les decía. Creo que sí lo pueden ver, creo, no sé. Que dice, la necesidad de la técnica es de la metafísica y la ética, ¿no? O sea, aquí ya te está hablando
te está dando los datos de contacto del investigador. Este es de Colombia, cuándo fue recibido, cuándo fue revisado, cuándo fue aprobado y cuándo se publicó, que fue el 15 de enero del 2020. El resumen que siempre van a encontrar en todos los, ¿cómo se llama? En cualquier artículo científico, sea filosófico o científico, siempre hay un resumen. Las palabras clave. ¿Sí se alcanza a ver todo lo que estoy diciendo o no se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces aquí ustedes van a poder ver que pues, aquí tiene 17 páginas. Obviamente estábamos hablando de páginas de que está dividido en columnas, si no serían menos. El abstracto luego lo pueden encontrar también en inglés. Y pues lo que sería propiamente la introducción, el desarrollo, las condiciones, o sea, ahí ya te va explicando todo, ¿no? Entonces, agárrense cualquiera de estos. Si hay algo demasiado complejo, pues pueden elegir otro o me preguntan para que yo también les diga y ya, ¿no? O sea, pero aquí ya pueden irse dando una idea. Y de la idea general es lo que van a presentar, van a hacer su diapositiva y la presentan, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahorita va contando el tiempo, tiene hasta la 1:20 para terminar sus diapositivas, de leer el artículo y hacer sus diapositivas. No tienen que ser tan complejas. Recuerden que la diapositiva solo tiene que tener lo más esencial. Lo que importa es, al fin y al cabo, lo que ustedes van a exponer, ¿ok? La diapositiva es solo un apoyo visual. Y, pues, por lo tanto, ahorita voy a apagar mi micrófono y las dejo a ustedes. Obviamente no tienen que estar necesariamente con la cámara encendida acá, pero sí traten de trabajar lo más pronto posible. Cualquier cosa, pues aquí me preguntan, ¿ok? Y voy a pausar, no, sí voy a continuar con la grabación. La voy a pausar tantito para que no, pues, no tenga necesidad de grabar tiempos muertos, ¿ok? Perfecto, bien. Entonces trata de compartir la pantalla. Te vas a la parte de abajo, dependiendo de dónde esté tu barra, en Share Screen. Y debería dejarte compartir porque se supone que está configurado para eso. Ok. Mm, Voy, profe, es que no lo encuentro. Donde está el mute y el start video y todo eso, ahí debe estar. Ujú. Si es que me aparecen todas. Allá voy. Elegir un archivo. Es que no están mis documentos, entonces debo guardarlo otra vez. Mm, ujú. Ok.
Lo estoy buscando, profe, pero no sé si alguien más quiera empezar mientras yo. ¿Alguien ya está lista? No, ¿Alguien más que tenga su trabajo que pueda presentarlo? ¿Nadie más tiene su trabajo? Bueno, yo ya puedo empezar, profe. Sí, adelante. Se supone que lo puedes compartir, o sea, no... Sí, sí. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Bueno, yo investigué sobre las reflexiones filosóficas y sociológicas de la educación, un abordaje paradigmatológico. Este es un artículo que fue publicado en el 2017 y bueno, la verdad es que no entendía la palabra paradigmatológico. Investigué y pues me salió paradigma, que es teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que se suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Pues lo que entendí de paradigma es como ya teorías establecidas que se deben aceptar sin cuestionar. Y bueno, el planteamiento pues de esta investigación muestra que los individuos conocen y piensan y actúan según los paradigmas inscriptos culturalmente en ellos. O sea, yo entendí que pues los individuos ya vienen, digamos, con una cultura establecida, ¿no? De ahí la necesidad de crear una educación libertadora que siembre semillas de emancipación humana en el siglo XXI. Pues que aquí la educación entendí que debe fungir como libertadora de que ya traen los individuos.
y como resultado se va a debatir filosóficamente sobre los condicionamientos paradigmáticos que se producen en el campo de la sociología de la educación. Y aquí se argumenta que la educación representa una herramienta de transformación paradigmática cuando promueve una ecología de saberes que combina la razón científica con otros aspectos epistémicos, espirituales, religiosos, afectivos, emocionales, políticos, retóricos, poéticos, artísticos, filosóficos. Y bueno, introduce así: desaprender lo aprendido para reaprender. Dice que pues para aprender o reaprender lo que ya se ha aprendido hay que desaprender lo que ya traemos, ¿no? En pocas palabras, pues ya traemos desde chiquitos una formación y para aprender algo nuevo tenemos que quitarnos eso que ya traíamos, según esto. Dice que implica una ruptura paradigmática radical de nuestros hábitos, costumbres y rutinas, lo que supone una revisión conjunta del imaginario colectivo donde residen todas nuestras creencias y construcciones epistémicas. Entonces dice que la filosofía y la sociología de la educación van a tener un papel de transformar nuestra realidad mediante los procesos de desaprendizaje. Y al final concluye con lo mismo: debemos aprender a desaprender para reaprender nuevamente. Luego, en cuestiones paradigmatológicas de las estructuras epistémico-sociales, también busqué qué era epistemología, que era una de las palabras clave en el documento. ¿Qué fue lo que encontraste que es epistemología? Y de epistemología encontré que era la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento. Parte de la filosofía que estudia los fundamentos del conocimiento científico en general. Eso encontré. ¿De acuerdo? Continúa. Uh-huh. Ok. Y ya después nos habla que el desarrollo de la ciencia de los cambios de paradigma se van produciendo otras rupturas discontinuas y revolucionarias a través de saltos científicos. Nos muestra un esquema cíclico de Kuhn de 1970, donde dice que la ciencia evoluciona a través de las siguientes etapas. 1, establecimiento de un paradigma. 2, ciencia normal. 3, crisis de paradigma. 4, revolución científica. Y 5, un establecimiento de un nuevo paradigma. Y dice que la expresión cambio de paradigma es utilizada frecuentemente en las ciencias sociales para hacer alusión a un cambio estructural en los valores, actitudes o sistemas de pensamiento que operan en diferentes niveles de una determinada estructura paradigmática. Luego tenemos la teoría de la complejidad de Morin del 2000, que defiende la educación del futuro, que debe promover 7 principios epistemológicos para pensar la complejidad paradigmática. 1, el principio sistémico, lo voy a hacer un poco rápido esto. 2, el principio hologramático. Y 3, el principio de ciclo retroactivo, que coloca la causa, actúa sobre el efecto. 4, el principio de círculo recursivo. Y 5, el principio de la autoecoorganización, el resultado de un sistema de reproducción. 6, el principio dialógico, viene a asociar ideas y nociones. 7, el principio de la reintroducción del conocimiento en conocimiento, que el conocimiento es percibido por el sujeto sobre la influencia cultural temporal. Y aquí hay unas cosas que me falta editar en el texto para que no se vea así como cortado. Ya lo seguiré editando después.
Y aquí en el abordaje paradigmatológico de la filosofía y la sociología de la educación, dice que desde un punto de vista biocultural, la gran diferencia que nos distingue del resto de especies animales es nuestra dependencia para sobrevivir desde nuestra tierna infancia. Aquí nos habla que desde que nacemos vamos a absorber un modelaje epistémico, cognitivo y afectivo de nuestro ambiente cultural y familiar. O sea que pues desde que nacemos recibimos un nombre, una nacionalidad, un idioma determinado para comunicarnos y una orientación religiosa, entre otros aspectos. Y que este ambiente familiar está condicionado a su vez por estructuras políticas, económicas, ideológicas, culturales, religiosas, lingüísticas de la misma sociedad en la que se encuentra el núcleo familiar. O sea que ya desde que nacemos estamos inmersos en un proceso de aprendizaje paradigmático del que no podemos ser desvinculados. Y de ahí nos habla del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Podría decirse que pues la familia es la célula universal por la que el género humano adquiere los primeros rasgos culturales genéticos. O sea, lo que ya venía hablando sobre valores, hábitos, creencias, etc. En las conclusiones finales, la educación como herramienta de transformación paradigmática. Como ya se venía reflexionando en el artículo, pues la educación va a tener el papel fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible en nuestro planeta Tierra. En el artículo también daba la importancia al cuidado de la tierra, de la ecología y todo esto. La educación es concebida como una semilla que se debe cultivar para nuestro florecimiento presente y futuro. Se trata de una herramienta de transformación epistémica y socioecológica que la UNESCO reconoce desde su propia constitución, donde declara que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua. Y bueno, al reflexionar filosóficamente sobre la sociología de la educación, nos va a conllevar repensar las estructuras paradigmáticas de los individuos en sus contextos específicos, reflexionar sobre el origen histórico de nuestros sistemas educacionales que ya traemos. La educación se concibe como un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque por un lado es una forma de agravar los problemas socioecológicos como un instrumento de cambio que nos ayuda a solucionarlo. Ok, perfecto. De todo esto, ¿qué es lo que tú entendiste y cuáles serían tus conclusiones? O sea, las tuyas a partir de este artículo. Ok, pues mis conclusiones sería que la educación es una herramienta transformadora, o sea que va a venir a romper los paradigmas que ya traemos nosotros como individuos, ¿no? Que ya vienen preestablecidos desde que nacemos. Entonces, la educación va a fungir como transformación. Ok, de acuerdo. Bien, perfecto. ¿Puedes regresar tantito las diapositivas? Sí. Ok, regrésale por favor a la primera para que vaya explicando algunas cuestiones. Ok, el artículo está bastante interesante. Me quedó duda de quién fue quien lo escribió porque creo que no lo mencionaste, pero en cuanto puedas agregarle el nombre del autor. Y regresando a la primera, aquí unos aspectos importantes a tocar.
Ok, el artículo habla sobre la reflexión filosófica y sociológica y un abordaje paradigmático, ¿ok? Quiere decir esto que aquí tenemos dos variables que se están analizando, las reflexiones como tal y un abordaje que va a ser desde qué punto de vista lo vamos a reflexionar, ¿de acuerdo? Entonces aquí el punto de vista es el abordaje paradigmático. Tú comentabas que tuviste que investigar qué era un paradigma y mencionas que un paradigma son el conjunto de teorías bajo el cual pues da el trabajo científico. Mencionaste la palabra aceptada sin crítica y eso literalmente es lo que dice Thomas Kuhn, ¿ok? Este nombre Thomas Kuhn y el de Popper y otros autores similares, apréndanselos porque es importante para entender el papel de la ciencia o de la filosofía de la ciencia. Al final, la educación, o más bien las ciencias de la educación son eso, son una ciencia, pero que se enfoca en una cuestión que entremezcla aspectos sociales con aspectos, pues vamos a llamarle naturales. ¿Por qué? Porque hay un procesamiento de la información que es lógicamente completamente natural, ¿no? O sea, que cómo el cerebro procesa las cosas, pero aparte también está mediado por un contexto cultural, ¿ok? O sea, con todo eso que de hecho acabo de mencionar. Aquí sí cabe aclarar que no es que sea como Kuhn dice al 100%. O sea, Kuhn dice esto porque él tiene su propia, pues digamos que tiene su propia visión de cómo funciona la ciencia y aunque me parece que hasta cierto punto es correcta en muchos sentidos, a veces cae en el error de pensar que es completamente subjetivo. O sea, no es que no lo critiquen, lo que pasa es que ya ha pasado por una crítica previa, que es justamente cuando surge como paradigma. Ya después, pues se asume que funciona y que como funciona, pues obviamente lo continúan utilizando hasta que surja alguna novedad que evite, o bueno, que demuestre que el paradigma es insuficiente y que hay que modificarlo. ¿Ok? Y esto normalmente surge, de acuerdo con él, por una crisis en el paradigma, pero muchas veces no es solo por una crisis como menciona Popper, como menciona Kuhn. ¿Ok? ¿Puedes ponerle la segunda diapositiva? Por ejemplo, estos temas ustedes no los conocen porque dentro del programa, bueno, no sé si alguien viene de alguna otra universidad, pero en el caso del programa de la licenciatura en pedagogía no llevan filosofía de la ciencia, pero sí llevan epistemología. Solo que vamos a decir que es la epistemología de normal, o sea, la general. Cuando hablamos únicamente del conocimiento en general, y es donde veían lo del idealismo, el realismo, el escepticismo. Pero ya en filosofía de la ciencia es donde se ve más profundamente justamente estas cuestiones. Entonces, por aquí, por ejemplo, dice que los individuos muestra que los individuos conocen, piensan y actúan según paradigmas inscritos culturalmente en ellos. Es decir, así como la ciencia tiene paradigmas, también los individuos lo tenemos. Esta idea no es nueva. Si recuerdan la clase anterior que estuvimos hablando de Platón, bueno, que estuvimos hablando de hecho de varios, pero en general Platón ya mencionaba la famosa alegoría de las cavernas. En esta alegoría básicamente nos dice que nosotros nacemos ya dentro de una cueva. Esa cueva pues son todos los conceptos o todas las estructuras mentales que por sí ya traemos y las traemos por el solo hecho de haber nacido en una sociedad. Entonces desde que naces tus padres ya están pues ahora sigue poniéndote dentro de su propia concepción del mundo, que se va ampliando un poco más a partir de la interacción que tienes en la escuela, pero al fin y al cabo ya hay una base, ¿me explico? Ya hay un paradigma sobre el cual vas juzgando todos los demás paradigmas. Y en el proceso en que vas creciendo, pues van chocando, se van agrandando, se van achicando, y dependiendo también de cuestiones personales y psicológicas, pues puede ser que estos paradigmas se vuelvan más amplios o se vuelvan más cerrados y rígidos, ¿no? Lo normal, bueno, no lo normal, sino lo ideal sería que los paradigmas que tenemos pues fueran flexibles justamente para poder cambiarlos cuando descubrimos que no son suficientes o que no son reales o que simplemente los aceptábamos sin una crítica, es decir, sin haber reflexionado previamente del por qué los aceptamos o no. ¿De acuerdo? Y es ahí donde nace la cuestión de la educación como liberadora. Aquí de la educación libertadora, pues se nota cierta, por el concepto, pues se nota cierta cuestión medio tendiendo a la cuestión de la teoría crítica o por lo menos marxista. Pero bueno, no es en sí mismo malo por eso. Pero aquí sí está esa cuestión de que hay que emancipar a la humanidad de lo culturalmente dado, ¿no? Cosa que al final se convierte pues justamente en eso, en otro paradigma más. O sea, al final realmente no termina sacando a nadie de su, vamos a decir, de su paradigma. Pero sí les pueden enseñar a ser por lo menos libres de él para que puedan decidir por otros, ¿no?
Ok, ¿me puedes pasar a la siguiente? Creo que se entiende que hay muchos tipos de paradigmas, ¿no? Desaprender aprendido, la siguiente. O sea, esa creo que queda claro. O sea, aquí lo que se propone es un paradigma donde se enseña a desaprender. Y para eso utilizaría la filosofía y la sociología de la educación. ¿De acuerdo? ¿Por qué desaprender lo aprendido? Porque como que asume que lo que tú aprendes en casa o en la cultura es automáticamente malo. O sea, ¿por qué tendrías que desaprender todo? No necesariamente todo hay que desaprenderlo. Pero bueno, así lo considera el autor. Lo que él pretende es que justamente la filosofía y la sociología sirvan para desaprender los modelos culturalmente impuestos, como él le llama, que tenga la otra cuestión, que no es que sean impuestos, es que sean por ósmosis social prácticamente. O sea, no se llama así el proceso, pero digamos que es por socialización. No es que te pongan una pistola para obligarte a aceptarlo, simplemente los vives. Y justamente la vivencia hace que se vuelvan parte de ti mismo. Desafortunadamente en algo tiene razón, que no son aceptados, o sea, tú los aceptas porque vives en ellos inmerso, porque los absorbes. ¿Cuál debería ser el papel de la filosofía desde mi punto de vista? Pues más que destruir o más que desaprender modelos culturalmente impuestos, a reflexionar en torno a ellos para entonces sí, pues tú decidir libremente si quieres aceptarlos o quieres rechazarlos. O sea, no es como que esté a ser un esclavo que no puede, o que todo lo que te hayan dicho anteriormente sea negativo. Pero bueno, así lo ve el autor o así pareciera presentarlo. ¿Pueden cambiar a la siguiente diapositiva? Ok, ok, esa parte creo que queda clara. La siguiente. De acuerdo, el proceso que habla Kuhn, y que es una de esas etapas, dice establecimiento de un paradigma, es decir, hay ideas, aunque esto lo menciona por la ciencia, no lo mencionan tanto por la cultura, pero podría decirse que análogamente la cultura trabaja más o menos igual. De acuerdo con él, unas teorías científicas que sirven de marco de trabajo funcionan, son aceptadas, él diría, sin crítica, pero la verdad es que ya pasó una crítica previa y obviamente ya demostraron que por algo funcionan. No es como que haya sido así de la noche a la mañana nada más, ni simplemente porque se le dio la gana a alguien. Entonces, se establece un nuevo paradigma. Este paradigma provoca que haya una conducta normal, es decir, en este caso le llama ciencia normal porque él habla realmente de las ciencias, no de la cultura. En esta ciencia normal, vamos a decir que es la ciencia que funciona con base en estos paradigmas porque funcionan, porque crean, porque vas logrando profundizar y solucionar problemas concretos. Pero llega un punto en que el paradigma ya no alcanza o ya no explica muchas cosas, o que ya se empieza a quedar corto, o que ya no funciona suficiente para seguir investigando, o donde surge alguna novedad que exige un cambio de paradigma. Y entonces es donde se entra una crisis. De acuerdo con Kuhn, es aquí también donde se da la revolución científica, es decir, surge un conocimiento científico que no es consecuencia de lo que se ha estado acumulando, surge de repente a tal grado que pues rompe o destruye el paradigma anterior, o más bien lo hace entrar en crisis. Y es aquí donde debe haber un tipo de negociación, lucha entre el paradigma anterior y el nuevo, donde los científicos pues tienen o que convertirse al nuevo, es decir, lo aceptan pues básicamente como porque les gustó. O sea, hay una conversión. Él usa de hecho a veces la palabra conversión como si fuera una cuestión religiosa. O en su defecto, donde si no hay una conversión, pues hay una muerte. Una muerte, vamos a decir, simbólica. Por ejemplo, supongamos que lo que le estamos enseñando a ustedes ahorita, a ustedes como estudiantes, es el paradigma imperante, ¿no? Que ya en maestría no se suponga que es así, pero supongamos que es lo que se les enseña en la licenciatura. Todo lo que es aceptado dentro de su carrera, ¿de acuerdo? Pero que luego resulta que, pues ustedes sabrán que dentro de cada carrera hay diversas teorías muchas veces. Pues resulta que los maestros que enseñaban las teorías que ustedes les enseñaron, de repente empiezan a morir, empiezan a renunciar o empiezan a jubilarse y empiezan a ser reemplazados por otros profesores, que pueden ser que ya traían de por sí o en algún punto se convirtieron a un nuevo paradigma y pues les empiezan a enseñar eso a ustedes como estudiantes. Ustedes como son estudiantes simplemente van a aceptar lo que les estén dando, porque muchas veces es lo que pasa, que los estudiantes simplemente aceptan lo que les enseña el maestro, no construyen. Por eso digo que esto pasa más en licenciatura que en maestría, porque en maestría y doctorado se supone que ya ustedes construyen parte del conocimiento, pero pues el caso es que ustedes aprenden un paradigma de cómo se supone que funciona la disciplina, ¿no?
Pero pues, ¿qué puede pasar? Pues que justamente empiezan a ser reemplazados estos profesores, empiezan a morirse literalmente, o en el sentido figurado de renunciar, de dejar el puesto, de jubilarse, empiezan a ser reemplazados por otros de otras teorías distintas y empiezan a imponerse entonces estas nuevas teorías dentro del pensamiento de los alumnos hasta el grado de que eso se considere normal y pues obviamente se empieza a aceptar como el nuevo paradigma, ¿ok? Entonces ahí hay un establecimiento de un nuevo paradigma, ya sea por conversión, ya sea por muerte simbólica de los involucrados en sostener el paradigma anterior. Y pues lógicamente las evidencias que va dando el otro, pero eso no lo menciona Popper. La idea básica de este autor es que si esto sucede con la ciencia, entonces esto puede suceder con la cultura. Es decir, nacemos en un paradigma, digamos, yo soy mexicano, cancunense, de padre yucateco, madre tlaxcalteca, que me han enseñado ciertos valores, ciertas ideas, cierta forma de vivir. Yo doy por hecho que esa forma de vivir tiene que ser de esta manera y no de otra, porque así me enseñaron. De hecho, eso sí nos puede pasar a todos, ¿eh? Y pues yo funciono por la vida con esto, hasta que entra una crisis, ¿no? O sea, una crisis puede darse pues en cualquier etapa de la vida y por cualquier cosa. Y esta crisis me obliga a tener que, o me hace dar cuenta que mi forma de ver las cosas no es suficiente, ¿ok? Y por lo tanto que tengo que modificarlo. ¿Dónde hay una primera crisis de este tipo? A ver, díganme, ¿en qué etapa de la vida del ser humano suele darse la primera crisis de estas características? Donde lo que empiezo a oponerme inclusive a lo que me han enseñado previamente. Yo creo que es en la adolescencia. Efectivamente, es en la adolescencia. Porque empezamos a cuestionar lo que nuestros padres ya nos enseñaron, por qué está bien o por qué está mal, y ya queremos tomar decisiones autónomas, ¿no? Exactamente. Entonces, la adolescencia, si lo vemos desde el punto de vista cultural y pues personal, la adolescencia es donde comienzan estas crisis. ¿Por qué? Pues es cuando comenzamos a cuestionar lo que nos ha enseñado. Hasta cierto punto, porque desafortunadamente no nos lo cuestionamos racionalmente. Nos lo cuestionamos como una reacción emocional ante los cambios que estamos sufriendo debido a las hormonas y otras cosas. Entonces, pues muchas veces se queda en eso, ¿no? En una crisis temporal que al final terminas aceptando o viviendo al final como lo que se supone que tratabas de luchar, ¿no? Ahora sí que como dice el meme, te convertiste en aquello que juraste destruir. Que aparte tampoco es que todo lo que te hayan dicho anteriormente sea malo, simplemente aceptarlo sin cuestionamientos, como diría Sócrates, pues es algo, es lo negativo, vaya, que no lo cuestionas en ningún momento. Y pues luego tendríamos entonces el cambio de paradigma. Pues como les he comentado, si esto lo aplicáramos a la cultura y la vida normal, pues esto debería estarse dando cada tiempo. Por eso menciona este cambio o esta visión paradigmática, donde pues tengamos presente que es un adaptarse constantemente. Si lo aplicamos o si lo vemos desde el punto de vista funcional a un contexto actual, lógicamente tiene mucho sentido y es bastante útil. ¿Por qué? Porque el simple y sencillo hecho de que actualmente el conocimiento se desarrolla tan rápido que necesitamos básicamente algunas habilidades. Primero, pensamiento crítico, porque si no tengo pensamiento crítico no voy a saber qué información sí, qué información no es verdadera, ni cómo organizarla. O sea, es como que una habilidad indispensable actualmente tener pensamiento crítico. Y dos, flexibilidad de pensamiento, porque la información la información o los conocimientos avanzan tan rápido que no me puedo quedar estancado en lo que yo ya asumía como verdadero. Un ejemplo podría ser lo que pasó con el coronavirus. La información al principio era tan escasa y era tan confusa que se dijeron muchas cosas, ¿ok? ¿Cuál fue el problema de muchos gobiernos, incluido el nuestro y del susodicho doctor Gatell, que realmente pues, no hizo un buen trabajo? Fue justamente no tener una capacidad de flexibilidad mental, porque se está viendo que tenemos una situación anómala, porque entenderán que este tipo, o sea, que nunca en la historia de la humanidad una pandemia había ocasionado tantos problemas, a pesar de no ser tan mortal, porque el problema no es que sean mortales, o sea, el problema es todos los problemas asociados que genera, ¿me explico? A pesar de eso, a pesar de ser supuestamente científico y a pesar de ser supuestamente experto en epidemiología, no fue capaz de tener una flexibilidad mental de, a ver, si ahorita me están dando una información por la OMS o por las universidades y luego se contradice porque resulta que hay más datos, pues tengo que ser capaz de cambiar mi
mi visión que tengo de las cosas, lo que yo creo que es verdad, porque hay datos nuevos que me están diciendo lo contrario. Entonces, resulta que desde el principio hubo países que usaron las mascarillas porque les ha funcionado en el pasado. El doctor Gatell se negó a esto durante mucho tiempo, dijo prácticamente pues, que era innecesario. Y cuando por fin pues salió información que dice que sí, que siempre sí, que ya fue prácticamente cuando estábamos a punto de entrar al semáforo verde, no al verde, sino a empezar otra vez la reactivación económica, entonces que dijo mi mamá que siempre sí, y hasta lo ves usando la ahora, ¿no? Cuando en su momento no solo se opuso, sino que prácticamente se burlaba de aquellos que lo estaban, ¿cómo se llama? Pues solicitando, ¿no? Entonces, pues eso ahí nos muestra justamente esta situación, que uno puede, si te opones al cambio, o sea, ahorita estamos hablando de cambios que son tan rápidos que no te puedes dar el lujo de no ser flexible. Ser flexible no implica tampoco creerte cualquier cosa, ¿me explico? Y eso hay que enseñarle a los alumnos. No implica que tú debas aceptar todo como si fuera todo verdad. Por eso el primer principio es tener pensamiento crítico. Para que teniendo pensamiento crítico sepas cuando haya nueva información que va a verla, cuándo sí vale la pena, cuándo no vale la pena, cuándo tiene sentido esta información nueva, a pesar de que todavía no lo puedas comprobar del todo, pero cuándo tiene sentido y cuándo no. Y pues obviamente pues poder analizar las evidencias para tomar un juicio razonado y no simplemente pues quedarte en tu paradigma anterior. Estamos hablando ya que le estoy aplicando a la cuestión cultural y educativa. Pues en realidad todo esto más bien aplica a las ciencias, pero es básicamente lo que el autor de este artículo ha tratado de hacer. Querer comparar la cuestión educativa con la cuestión, o que es algo cultural, con una cuestión científica, que es más bien una cuestión intelectual o académica. ¿Ok? Me parece que es muy buen artículo, está muy bien el artículo que elegiste, simplemente termínalo, agrégale quién es el autor, porque pues hay que siempre darle su crédito al autor correspondiente. Y pues por el momento es todo. ¿Qué vamos a hacer la siguiente semana? Porque yo entiendo que ahorita pues ya no va a dar chance de que todos pasen. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a exponer los que han faltado de exponer, vamos a exponer en la siguiente clase. Vamos a tratar de hacer algo así, es decir, ustedes exponen, pero vamos a reducir un poquito, que sean de 5 a 10 minutos que exponga cada una. Son, bueno, ya pasó Carla, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 5 de ustedes. 10 minutos cada una serían 50 minutos tan solo en sus exposiciones, más pónganle ustedes 10 minutos en lo que yo explico tal vez algunas cosas que sí sean importantes rescatar de cada uno. Bueno, no es que no sea importante el resto, sino más bien que sea tal vez lo más esencial para entender bien el artículo del que están creando la exposición o resolver dudas que hayan quedado de la exposición de sus compañeras. Y ahí ya nos llevaríamos 100 minutos aproximadamente y otros 20 pues más o menos como para dudas o otras cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, pues, si ya lo terminaron o están por terminarlo, váyanlo, o sea, denle su edición, corríjanlo, denle, o sea, pónganlo así bonito. Váyanlo subiendo a la plataforma para que todos los demás tengan el material a la mano y lo puedan descargar. Y la siguiente semana continuamos, ahora sí, con la exposición y tocando todos estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento creo que sería todo. ¿Algo más que quieran añadir o alguna duda? ¿Y hay tarea para esta semana? No, es esta. Seguramente sí va a haber una tarea, pero va a ser sencilla. O sea, no va a ser Ok. no va a ser compleja. Porque ya esta es la parte pesada. O sea, ustedes ya se están explicando un artículo filosófico. Obviamente me tienen que dar también su opinión del artículo, lo que ustedes han entendido, y pues obviamente vamos a explicar estos problemas que están abordándose aquí, ya, o sea, ya explicando y analizando cada elemento, ¿de acuerdo? Sí. Ok, profe. Gracias. Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Subir lo que ya tenemos o terminamos? Terminen, o sea, ya, o sea, tienen tiempo todavía de modificarlo, de agregarle, de quitarle. ¿Va a dejar abierto el link para poder subirlo? Sí. Es el foro que está ahí abajo. En la sección de tareas, actividad, dice tarea 2, ahí lo suben. Es un foro. Ahí suben. ¿Cuántos días va a dejar el foro o lo tenemos que terminar hoy? No, está abierto, o sea, lo pueden subir durante la semana. Simplemente que ya la siguiente semana tiene que estar terminado porque ya lo van a exponer. Ok, entonces, esto de mi parte. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Ok, profe. Hasta luego. Gracias. Bye. Yo.